a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. De manera formal, recordemos que vamos a tener desactivado el micrófono. Si acaso tienen alguna pregunta, entonces podemos preguntar, etcétera. El tema que vamos a ver, que se llama infracciones y sanciones en materia aduanera, prácticamente va a ser el tema con el que vamos a terminar ya de ver la materia. No podemos hacer otra dinámica más que las dinámicas que estén a través de estas clases y a través de plataforma de USAIE. Entonces, pues básicamente ya estamos a punto de terminar y agotar los temas, porque la idea de la materia era que ya estuvieron ustedes analizando el caso del PAMA. Sin embargo, la dinámica implica que tenemos que ver más casos de PAMA, pero de manera presencial. Y la verdad, para un debate, de hecho, la dinámica era hacer un debate sobre un PAMA, tener dos equipos, uno que defendiera al importador y otro que defendiera al SAT. Pero desafortunadamente, pues esta situación no nos permite mucho hacer este tipo de dinámicas. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es agotar estos temas vía Zoom y vía plataforma. Entonces, ¿qué significa? Significa que los criterios de evaluación que ya les habíamos pasado al inicio del semestre, que era examen, que tenía un porcentaje considerable, etcétera, 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 pues los vamos a tener que volver a modificar, de tal manera que vamos a evaluar solamente con 3 aspectos. Asistencia a clases aquí a través de plataforma. Si no podemos asistir, yo les mandé un mensaje, pero se los vuelvo a repetir. Si no pueden asistir, porque es comprensible que no todos pueden o están batallando, pero si tienen la manera de en sus celulares o computadoras más tarde ver la clase otra vez, la repetición en YouTube, entonces la asistencia y participación se va a tomar dando like al video y comentando, haciendo un comentario, obviamente comentario racional, positivo y no ofensivo. Ese comentario automáticamente les va a aparecer con su nombre. ¿Quién puso el comentario? Entonces, a través de eso yo voy a poder saber quién participó, quién estuvo en la clase, ya en la repetición de la clase en YouTube. Y de esa manera se los voy a contar yo como asistencia posterior y participación. Ahora bien, si tú estuviste aquí en la clase y quieres un punto extra de participación, pues igual, un comentario en el video ya subido en 2 o 3 horas después de la clase, obviamente me lleva tiempo editarlo y se va a tomar en cuenta. Y lo otro es los trabajos en plataforma. Ya no nos queda mucho, nos quedan máximo 3 semanas de clase. Tampoco pienso yo saturarlos, como lo comentamos en un inicio cuando empezó toda esta contingencia. No pienso yo abrumarlos sobre trabajos, pero sí vamos a tener cuando menos unos 2 o 3 máximo trabajos en plataforma relacionado a los temas que hemos estado viendo. Y a los que vamos a ver, en este caso el último tema que vamos a estar viendo en este semestre, y en función de eso va a ser todo. Pero como les digo, tengo que reajustar yo el porcentaje de evaluación. El primer elemento ya está evaluado, así que eso ya no hay ya ningún problema. Pero sí, en función de esta nueva dinámica que estamos tratando de hacer todos, pues vamos a reajustar los porcentajes de evaluación. ¿Alguna duda con respecto a esto? Chicos, ¿no? No, profe. Ok, muy bien. No, maestro, todo bien. Ok, entonces, les vuelvo a recordar, esta plataforma nos permite 40 minutos. Cuando yo les avise, vamos a
desconectarnos todos y vamos a reiniciar la reunión, ¿sale? Para no perder tiempo. Yo les digo, inmediatamente les mando la invitación y todo mundo se conecta. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, pues les pedí que tuvieran a la mano, por favor, su compendio. Vamos a ver, el tema se llama, después del PAMA ya vimos lo que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, pero ahora vamos a ver uno de los penúltimos temas, o el último tema, que es procedimiento. Yo no tengo compendio. Alejo, ¿cómo es que usted no tiene compendio? Todo el mundo tiene que tener compendio. Ay, Dios mío. Como que le está afectando mucho ¿cómo se llama? Le está afectando un poquito ahí. Es que no lo deja salir su mamá, no lo deja salir su mamá. Sí, cómo no. Muy bien. Entonces, vamos a ver en la agenda aduanera, para ser más precisos, o en el compendio. Vamos a abrir, por favor, el título octavo, infracciones y sanciones. Vamos a estar estudiando todo lo que tiene que ver con este capítulo. Es decir, ya vimos nosotros qué pasa si nos equivocamos a la hora de realizar algún proceso mal en la importación o exportación. Pues obviamente podemos ser sujetos o acreedores del inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera, o en su defecto, un acta circunstanciada de hechos por infracciones que no son tan graves y que no ameritan embargo. Sin embargo, valga la redundancia, cuando nosotros hablamos de que nos fincan un PAMA, también tenemos aquí la cuestión de que aunque sea, por muy leve que sea, leve que sea el error que yo esté cometiendo, o muy grave, dependiendo, pues también voy a ser acreedor, voy a cometer una infracción, pero también voy a ser acreedor a que yo sea sancionado. Entonces, vamos a ver aquí, en la cuestión del título octavo, una forma de aproximarnos a la comprensión del derecho aduanero es mediante el estudio de las conductas que se encuentran prohibidas precisamente por la ley aduanera. Entonces, todo lo que vamos a estudiar del título octavo abarca del artículo 176 al 202 de la ley aduanera. Entonces, si nosotros leemos por ahí, por favor, a ver, Yatzil. Espera, profe, lo estoy buscando. Ok, artículo 176 está en la página 173 del compendio o de la agenda, en el apartado de ley aduanera. 173. Artículo 176. Ya lo encontré. Ajá, capítulo 1 y ahí empieza, ¿no? Sí, capítulo único. Quien se considera que comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación. Artículo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en cualquiera de los siguientes casos. 1. Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y en su caso de las cuotas compensatorias que deban cubrirse. 2. Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electrónica en el pedimento que demuestre el descargo total o parcial del permiso antes de realizar los trámites del despacho aduanero o sin cumplir cualesquiera otras regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley del Comercio Exterior, excepto tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualquier otra regulación. Ok, hasta ahí, fíjate bien, muy bien. Cada fracción que trae el artículo 176 es una infracción diferente, pero solamente nos está hablando de la infracción.
Como ejemplo muy claro, vuelva a leer, por favor, la fracción número 1 del artículo 176, por favor, Yatsil. Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias que deban cubrirse. Ok, ahora bien, esa es la infracción. Pero, ¿qué pasa con la sanción? ¿Cuál es la sanción a la que yo estaré sujeto si yo cometo esta infracción? Usted misma, por favor, léame el artículo 178 con el título y todo lo que dice ahí y la fracción número 1, por favor. Sanciones aplicables a quien cometa infracciones establecidas por el artículo 176 de esta ley. Artículo 178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta ley. 1. La multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar. Cuando la infracción a que se refiere esta fracción sea cometida por pasajeros, se impondrá una multa del 80% al 120% del valor comercial de las mercancías. Hasta ahí. Entonces, ¿qué significa? 2. Hasta ahí. Porque nada más es de la fracción 1, correspondencia con la fracción 1 del 176. Entonces, si yo omito el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y en su caso de las cuotas compensatorias que deba cubrirse de acuerdo al 176 fracción 1, va a haber una correspondencia. Si lo hiciéramos de forma de tabla, que ahorita lo vamos a ver, muchas gracias, Yetsil, quiere decir que de acuerdo a eso, la multa correspondiente por la omisión del pago de contribuciones y cuotas compensatorias es una multa del 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos. Es decir, aparte de que voy a ser sujeto a pagar esas contribuciones que no pagué y que debía de haber pagado, adicional a las contribuciones omitidas, me voy a hacer acreedor al cálculo de el 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior, y eso se va a calcular sobre el valor en aduana, lógicamente, estamos hablando. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el fin de las sanciones? Las infracciones, pues ya sabemos que son los errores o lo que no hacemos que se supone que debíamos de haber hecho, ¿no? Aquí vamos a ir analizando cada uno de ellos. Pero las sanciones, ¿cuál es el propósito o el objetivo que tienen estas sanciones en materia aduanera? Bien, como ahorita lo leyó su compañera, la sanción que le correspondía ahí era de un arancel o de una sanción muy, muy importante, pero básicamente las sanciones aduaneras tienen un propósito que nosotros lo conocemos como propósito represivo y se caracteriza por ser de dos formas este propósito represivo. La primera es que la sanción puede ser punitiva o preventiva. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos nosotros de una sanción punitiva, implica que su objetivo es castigar al contribuyente por una acción deliberada. Es decir, que en este caso la autoridad aduanera está considerando que posiblemente la acción que llevó a cometer esa infracción al contribuyente, al importador, exportador, fue deliberadamente. Recuerden que nosotros manejamos mucho el concepto voluntariamente a propósito. Me equivoqué en la fracción arancelaria y por ende me equivoqué en el porcentaje del impuesto general de importación que me marcaba la tarifa. Y eso obviamente dio pie a que yo me equivocara, pero no hubo una equivocación, lo hiciste a propósito, clasificaste mal con el propósito de pagar menos impuestos. Entonces, básicamente, eso nos llevó a considerar la sanción que yo te estoy aplicando por haberte equivocado voluntariamente a propósito, o que efectivamente persiste el dolo, o sea, la mala fe y todo lo demás, pues entonces la sanción va a ser de carácter punitivo, es decir, te voy a castigar. Pero la otra característica de las sanciones es que es de carácter preventivo, es decir, lo que implica es no estoy considerando que lo hayas hecho a propósito, efectivamente te equivocaste por ignorancia, te equivocaste por un error de dedo, etcétera, que algo no fue tan grave, y entonces la sanción lo que intenta es disuadir la comisión de delitos.
no te estoy, no estoy considerando que la acción que tú hiciste erróneo, la equivocación, pues fue algo a propósito o con dolo o mala fe, sino que simplemente te equivocaste porque te equivocaste y por si las dudas, te voy a aplicar una sanción de manera tal, pues que tú estés consciente de que ese tipo de errores te puede costar caro, ¿no? Y por lo tanto, pues te quiero disuadir a que no te vuelvas a equivocar. Entonces, las sanciones solamente tienen un efecto, solo funcionan como un efecto colateral, es decir, se procura la restitución al fisco por la omisión en el pago de las contribuciones, pero la finalidad de las multas no es recaudatoria, es decir, no es como nos los pintan en las películas, ¿no? Que está el policía ahí y dice, ay, ahora sí, a ver cuánto saco de las multas y demás, y empiezan ahí. Que se parezca con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Pero no es el fin del fisco federal actuar de esa manera tan deliberada para aplicar multas, ¿no? Sino simplemente no tienen un fin recaudatorio, sino simplemente tienen dos fines específicos. Las sanciones pueden castigar o pueden prevenir, nada más, ¿no? Y en la ley aduanera, las infracciones se sancionan según se relacionen con 11 aspectos que yo estoy identificando básicamente, que son la importación y exportación de mercancías, que eso ahorita su compañera Yatzil nos hizo favor de leer. Número 2, la circulación indebida dentro del recinto fiscal. Recuerden que un recinto fiscal es la circunscripción territorial de toda la aduana junto con los recintos fiscalizados. Número 3, el uso indebido de funciones. Número 4, el destino de las mercancías. Si hago una importación temporal a zona y franja fronteriza, no tiene que estar haciendo nada de esa mercancía en el resto del territorio nacional y por ahí se va. Número 5, la obligación de presentar documentación y declaraciones. Recordemos que tenemos el artículo 36 y 36-A en respecto al pedimento y toda la documentación comprobatoria o anexa al pedimento. Número 6, la obligación de llevar contabilidad. Adicional, el Código Fiscal de la Federación te marca que tenemos que resguardar la información contable cuando menos 5 años, ¿no? Entonces, pues, por ahí va el asunto. Número 7, el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior. Número 8, la clave confidencial de identidad. Número 9, el uso indebido de gafetes de identificación, por si aquellos que estén caducados, etcétera. Número 10, la seguridad de las instalaciones aduaneras. Número 11, la omisión en el entero de contribuciones y aprovechamientos. Entonces, los tipos de sanciones que marca la ley aduanera son multas. Dígame, ¿quién levantó la mano? ¿Adriana? Ariana, error de dedo. Ok. Los tipos de sanciones que tenemos aquí, entonces, puede ser desde una multa, puede ser desde la suspensión incluso de algún programa, sobre todo los programas IMEX. Si tienes una autorización de empresa certificada, por ejemplo, en AAA o AAA en materia de IVA y de IEPS, te los pueden cancelar, te los pueden suspender, te los pueden cancelar. También se te puede inhabilitar o se te puede el comiso. Es decir, vamos a continuar. Ya ahorita voy agregando a los que se van uniendo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Entonces comentábamos, ¿no? Los tipos de sanciones en cuanto a la multa, puede ser suspensión, cancelación, inhabilitación, y comiso. Pueden ser esas, esos tipos de sanciones. El comiso significa, también puede ser confiscación, decomiso, etcétera, ¿no? Y finalmente, como comentábamos ahorita, por favor, si vuelven a abrir su ley aduanera en el artículo 176, para poder entender este rollo, jóvenes, necesitamos verlo de una manera correlacionada, es decir,
vamos a tener a lo largo del título octavo las infracciones, pero también las sanciones que vamos a tener que correlacionar para ver de la sanción que se esté cometiendo, cuál es la infracción o cuál es, perdón, al revés, de la infracción que se esté cometiendo, cuál es la sanción que le corresponde. Entonces, de tal manera que ahorita su compañera Yatzil de bien nos hizo favor de leer el artículo 176, fracción 1 de la ley aduanera, y la infracción correspondiente era omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones y cuotas compensatorias en su defecto. ¿Y cuál es la multa entonces? La multa que ella nos decía está correspondiente en el artículo 178, fracción 1 de la ley aduanera. En este caso es una multa, se hacen acreedores, una multa del 130 al 150 de los impuestos omitidos y cuotas compensatorias, y en el caso de los pasajeros, del 80 al 120% del valor comercial. Y esto es muy importante saberlo porque en ocasiones nos podemos encontrar con, sobre todo en la parte de pasajeros, cuántas veces no ha llegado a mis oídos, a mis manos, y a lo mejor en lo futuro, a lo mejor en lo inmediato ya les está llegando a ustedes también comentarios de eso. Fíjate que a mí me quitaron esto y me cobraron tanto, pero ¿por qué? Y entonces uno ya de manera general podemos tener las herramientas para explicarle, mira, pues es que siendo pasajero, aunque seas pasajero, tienes que traer un ticket, un comprobante, una nota de venta, si compraste algo en Estados Unidos o en otro país, y por lo tanto, si te dicen, te preguntan algo que declarar y no lo declaras, pues obviamente estás omitiendo por default. Si te toca revisión y no lo declaraste, entonces estás omitiendo, porque te preguntaron primero algo que declarar. No me preguntaron, sí, hay dos líneas, una que dice algo que declarar y una pase, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Luego tenemos la fracción 2 del artículo 176. Joana, ¿me lo puede leer, por favor? Sí, profe. ¿El artículo cuál? 176, 176, fracción 2. Ok, bueno. Fracción 2. Sin permiso a las autoridades competentes o sin la firma electrónica en el pedimento que demuestre el descargo total o parcial del permiso antes de realizar los trámites del despacho aduanero o sin cumplir cualesquiera otras regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, excepto tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualquier otra regulación. Ok, ahora váyase por favor al artículo 178, fracciones 2 y la fracción 4. Fracción 2. Multa de 5.150 a 12.850 cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, tratándose de vehículos. Fracción 4. Siempre que no se trate de vehículos, multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o cuotas compensatorias correspondientes con excepción de las normas oficiales mexicanas de información comercial. Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien, en este caso, la multa que marca el 178, fracción 2, de multa de 5.150 a 12.850 tratándose de vehículos. Lógicamente, estamos hablando de multas al 2019. Tendríamos que relacionar la correspondencia al 2020, pero no crean que hay una gran diferencia, ¿eh? Es más, lo más seguro es que no hayan cambiado en este caso. Pero les comento que dice ahí, sin el permiso de las autoridades competentes o sin cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas. En el caso de los vehículos de importación, se pusieron muy tiquismiquis. Recordemos en el 2001, 2006, cuando entró Fox, hubo una regularización de autos chocolate. Yo recuerdo mucho eso porque tuve mucha chamba, afortunadamente, en esa ocasión. Pero en el 2006
¿2006 fue? Sí, creo que 2006 o 2000. Bueno, entre el 2001 y 2006, luego les verifico la fecha exacta para no equivocarme, pero Vicente Fox emitió un decreto para regularizar todos los autos que estaban de manera ilegal aquí en el país, los famosos autos chocolate. Y entonces, pues era un arancel bien bajo, ¿no? 10%, 10%, 10%. Entonces, de repente empezamos a ver ya sí la regularización, sí ya la expedición de un pedimento, sí ya la expedición de placas y todo mundo contento y a sus casas. Pues bueno, ese evento no se ha vuelto a repetir, una importación masiva como tal no se ha vuelto a repetir, por dos situaciones. La primera, obviamente hubo un reclamo de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles aquí en México, y pues obviamente tenía una razón de ser, es decir, oye, pues yo que soy concesionario de Ford, de Mitsubishi o del auto que tú quieras, de vehículos nuevos, pues me estoy quedando sin trabajo, estoy despidiendo a la gente porque no hay ventas, porque se está viniendo una importación masiva de vehículos chatarra. Y tenían razón, sí. Y a lo mejor aquellos que somos amantes de los automóviles, ¿verdad, Alejo? Pues pudiéramos decir, sí, pero yo en el momento yo no tengo tanto dinero como para endeudarme 5 o 6 años con una agencia y pues no tengo el dinero y lo único que me alcanza pues es el carro. Y tenemos esas dos posturas. Pero aquí en la cuestión que estamos refiriéndonos nosotros es que no, a partir de ese año ya se permitió la importación de vehículos usados de Estados Unidos sobre todo. Sin embargo, a partir de hace como 3 o 4 años, aparte de que se crearon fracciones arancelarias para vehículos usados, hay una norma oficial mexicana muy importante que se derivó para controlar o regular la importación de vehículos usados. Y es en materia, se tiene que cumplir con una norma oficial mexicana en materia de control ambiental. Es decir, que para que los vehículos de procedencia extranjera tengan que poder pasar aquí a México, se impuso que los vehículos tienen que cumplir con condiciones mecánicas, es decir, que tienen que venir, no tienen que echar humo, tienen que venir en condiciones mecánicas aceptables, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, entonces sí puedes importar ese vehículo, pero si no cumples con la norma oficial mexicana en materia ambiental que te exige la fracción arancelaria, entonces si traes un vehículo sin cumplir con esa norma oficial mexicana, automáticamente estás cometiendo una infracción, ¿sale? Y te van a aplicar una multa dependiendo el valor del carro, de 5,150 a 12. Entre más caro sea el vehículo que tú te quieres traer de Estados Unidos, pues obviamente la multa va a ser mayor. Pero la infracción ahí está. Ahora bien, si no es un vehículo, pues cualquier otra mercancía amparada en una factura, amparada en un pedimento y resulta que no cumplió con la norma oficial mexicana 051 de etiquetado, o si tratándose de ropa 004 de etiquetado de información comercial, si no la cumpliste y se te detectó en el momento de practicarte la revisión, entonces te vas a hacer un acreedor a una multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías. Pero no es el valor comercial, jóvenes, es el valor en aduana el que se toma para efecto del cálculo de la infracción. Entonces, para que si sale como tema de conversación esto de lo de los vehículos, pues tan simple y sencillamente como que me voy yo al CISEX. Me vengo yo aquí a CISEX. Y clasifico el vehículo para conocer exactamente la norma oficial mexicana, para que si hay algún familiar, un primo o ustedes mismos que se decidan traerse un carro del otro lado,
obviamente ya que pase esta contingencia de quédate en casa, a ver a qué hora se le da ahí está. Pues obviamente nos vamos al capítulo, a la sección 17, material de transporte, nos vamos particularmente al capítulo 87, vehículos automotores, al 8703, que son automóviles por lo general típicos de los que tenemos aquí de pistón encendido por chispa. Aquí podemos clasificar los bochitos. Y aquí está la fracción arancelaria para vehículos usados. Entonces, si nosotros vemos la fracción arancelaria, bueno, no tan grande. Si alcanzamos a ver, ¿verdad? Sí, maestro. Sí. Ok, entonces, anteriormente a lo que comentábamos, el arancel estaba bajísimo, estaba al 10%. Entonces, como les digo, pues era un negocio. Si ustedes se iban a Obregón o se van a Hermosillo, las yardas ahí que tienen de vehículos importados, pues empezó a hacerse negocio como tal, ¿no? Mucha gente se empezó a dedicar a eso. Y obviamente, a partir de que ya se empezó a controlar y a regular todo esto, el arancel subió al 50%, pero las restricciones adicionalmente, una de las normas oficiales mexicanas, aquí la tenemos, la norma oficial mexicana a partir del 2015, es que los vehículos tienen que cumplir con la norma oficial 051 de la Semarnat 2015. Y esta norma oficial mexicana, ¿para qué creen que sirva? Pues para cuestión del control del medio ambiente, que sea un vehículo que no emita gases tóxicos, que venga en condiciones motrices estables, etcétera. Es decir, que ya no nos estemos quejando de que es una importación de vehículo chatarra y que por ende, pues las condiciones mecánicas, pues va a propiciar que no esté contaminando el medio ambiente. Y por ahí va el asunto. Entonces, muchas personas se han quedado con el carro en Nogales porque ya lo tienen que dejar ahí porque no pueden pasar el carro por no cumplir con esta norma oficial mexicana. Entonces, si a ti te agarran con un carro y te agarra Secretaría de Hacienda o el SAT y te pide el pedimento y checa el pedimento y no tiene esta norma oficial mexicana, pues con la pena, pero te vas a hacer acreedor a una multa de 5,150 a 12,850. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? Sí, yo, profe. Dígame, Alejo. Los carros que no cumplieron esta norma cuando estuvo el arancel muy bajo, ¿también tienen que cumplirla ahora? No, porque se supone, bueno, a ver, dime ahora yo te pregunto, ¿ese carro ya fue importado o todavía no? Sí, ya. Ah, no, pues entonces ya no pasa nada porque ya tiene placas mexicanas, ya no. No, esto es, la norma oficial mexicana que estamos hablando es a partir del 15 de octubre de 2015. Entonces, supongamos que tú dices, ay, bueno, pues yo es que el 2014 me traje un carro, pero todavía lo tengo chocolate, o sea, es ilegal. Acuérdate que nosotros ya vimos que sí hay opción de poder regularizar las mercancías todavía. Entonces, si tú ahora dices, ay, pues con lo que me dijo el profe, híjole, vamos a regularizar, vamos a hacer el proceso y vamos a hacer la importación de manera correcta y yo quiero cumplir con lo que dice, pues con la pena. Si no tienes el cumplimiento de esa norma oficial mexicana, pues obviamente no vas a poder hacer más, ¿no? Pero en el caso de que tú ya tengas el pedimento de importación antes de esta fecha, sí, o sea, no pasa nada, ¿no? A ver, Alejo, usted mismo, por favor, léame ahora la fracción 3 del artículo 176. Artículo 176, fracción 3. Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las
maquiladoras y empresas con programa autorizado por la Secretaría de Economía realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de esta ley de mercancías que no se encuentren amparadas por su programa. Ujú. Ahora léame, por favor, cuál es la multa en el artículo 178, fracción 3. Multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa autorizado por la Secretaría de Economía realicen las importaciones temporales a que se refiere la fracción 3. Ok, fíjense bien. Importación, exportación de mercancía prohibida. Prohibida por la ley. Prohibida por la ley, pues toda aquella mercancía que esté en peligro de extinción, es decir, flora y fauna silvestre, ¿no? Que esta mercancía, obviamente, para poderse importar aquí a México, tiene que traer un certificado CITES. El CITES es un certificado internacional para la protección y flora y fauna silvestre. Si yo no tengo ese certificado y la fracción arancelaria me lo marca, automáticamente se considera como mercancía prohibida. Número 2, mercancía que esté prohibida por cuestiones de seguridad nacional o de salud. Por ejemplo, pues la cannabis, todavía hasta el día de hoy, aunque haya una legislación ahí que permita el uso lúdico y demás, la importación, estamos hablando, está prohibida de la marihuana. Entonces, si la traigo, bueno, aparte de que voy a entrar a otra esfera ya judicial por parte de la FGR, entonces, y del ejército, aparte de que voy a entrar a un tema penal, voy a ser acreedor a una multa del 70 al 100% de esa mercancía prohibida. Pero también habla de mercancías no autorizadas por programa IMEX. Recordemos esto, cuando una empresa maquiladora, por ejemplo, quiere obtener una autorización para operar importaciones temporales al amparo de un programa IMEX, la Secretaría de Economía, dentro de los requisitos, le pide que le describas las fracciones arancelarias y el producto o la materia prima que vas a importar al amparo del programa. Entonces, de repente, supongamos que tú eres pues aquí comentando lo de los carros, ¿no? Tú te vas a dedicar a chulear los automóviles de otras personas. Y entonces, pues tú, como eres una empresa mediana, pues tienes la infraestructura, tienes la solvencia y todo lo demás, y tus servicios son para el extranjero. Entonces, pues tú quieres importar insumos, materia prima, para chulear esos automóviles. Entonces, esas refacciones, partes de automóviles y todo lo que tengas tú la necesidad de importar, lo tienes que clasificar y esas fracciones arancelarias son las únicas que puedes importar de manera temporal al amparo del programa. Entonces, de repente, si nada más obtuviste cuatro fracciones, tú declaraste 4 fracciones arancelarias y de estas 4 resulta que hay una quinta volando por ahí y nunca la declaraste, y si te detectan esa mercancía que la estás trayendo bajo esquema de IMEX, automáticamente es una mercancía no autorizada. Por lo tanto, te puedes hacer acreedor también a una multa y con la posibilidad de que te cancelen el programa. Por eso es que hacemos énfasis en que la multa y los tipos de sanciones no solamente va respecto a la multa, sino también te pueden suspender un programa o incluso te lo pueden cancelar. Entonces, de ahí a que si ustedes el día de mañana llegan a trabajar en una maquiladora, todo esto me van a pedir otra vez que se los vuelva a dar porque va a ser el pan de cada día, ¿no? Y obviamente la infracción viene en el 176 y en la fracción 178, fracción 3 de la ley aduanera. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profe. Ludim. ¿No? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, pero de tarea en su cuaderno, y lo vamos a ver
Yo les voy a decir el día, yo creo que para el viernes. Sí, porque mañana tengo otra clase. Entonces, para el día viernes, van a seguir trabajando ustedes con el artículo 176. Y así como yo tengo esta tabla, ustedes me van a hacer una tabla en su cuaderno y van a poner la infracción, el fundamento legal y la sanción y el fundamento legal de la infracción y de la sanción. Estamos ahorita trabajando con el puro artículo 176. Entonces, lo que les va a tocar a ustedes hacer es meterse a todo el artículo 176 y al 177, porque acuérdense que infracciones y sanciones abarca desde el artículo 176 hasta el 202 de la ley aduanera. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a elaborar esta tabla y me van a identificar cuando menos 5 infracciones con sus 5 sanciones. No van a ser todas para que no tampoco anden batallando. Nada más van a ser 5 infracciones con sus 5 sanciones a modo de esta tabla que estamos mostrando. Infracción con su fundamento legal, la sanción con su fundamento legal. En su cuaderno, por favor. Y lo vamos a estar mostrando aquí en clase la próxima sesión, que yo creo que va a ser el viernes a la misma hora. De tal suerte que van a estar trabajando, van a estar leyendo y escudriñando su compendio, su agenda aduanera para efectos de la elaboración de esa tabla, de tal manera que les quede pues, de esta manera más o menos, ¿no? Entonces, y para discutirlo la próxima clase. Eran 5, ¿verdad? Dijo. Sí, 5, no van a ser todas, obviamente. 5. Pueden ser de manera aleatoria, no necesariamente así seguiditas, pero tienen que identificar, ustedes tienen que ser capaces de identificar la infracción y su correspondencia de la sanción. ¿Sale? Muy bien. Ok. ¿Sí? ¿Dudas? Arre. ¿Dudas, chicos? Marco, Luis, ¿no? Yatsil. No, profe. No. Ok, entonces, pues por el día de hoy es todo y les comunico, yo creo que el viernes vamos a continuar con este tema ya para agotarlo. Si ya lo terminamos el viernes, pues miren, así le vamos a hacer porque conmigo ya no me van a ver, ya no vamos a hacer nada más que trabajar en plataforma, las actividades que queden pendientes por hacer y eso es todo, ¿no? Entonces, si el viernes terminamos este tema, ya de manera presencial a través de Zoom, ya no va a ser necesario, ¿no? Nada más las actividades que queden pendientes. ¿Sí, Berenice? Sayas. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No, profe. ¿En qué me equivoqué, Marquito? Dígame. Ah. Ok. Bueno, entonces, pues jóvenes, les deseo que se sigan cuidando, les deseo que se sigan protegiendo, que en la medida de lo posible procuren seguir las medidas que nos están recomendando. Los extraño un chorro. Y pues ahí nos vemos por YouTube o por los juegos o por donde sea. Igual si tienen alguna duda respecto a la tarea, por favor no duden en mandarme mensaje por WhatsApp o correo electrónico y con gusto los atiendo. ¿Sale, chicos? Muy bien. Ok, Sale. entonces esperen Gracias, maestro. Sí, no, de que esperen la clase, por favor, en YouTube. Y como les digo, cuenta como participación, dando like y comentando. Y tienen que comentar para saber quién lo hizo. ¿Sale?
Nos vemos, chicos. Bye. Bye. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes.